Eres activista, jurista, coordinador de los defensores del agua en la provincia de La Suay. Doctor Pérez, bienvenido. Informaciones internacionales fluyen en estos precisos días en prestigiosos medios de comunicación, basado en denuncias de altos funcionarios de Naciones Unidas sobre la irresponsable actitud de Dundee Precious Metals en Namibia, un tema que tiene ya una larga historia que no ha terminado, pues esa contaminación se quedó allí en Namibia para siempre y es lo que se amenaza también para el futuro de la ciudad de Cuenca. Hoy hay una profusión de actividades, de manifestaciones en Cuenca, algunas de ellas desgraciadamente en favor de los proyectos mineros, por lo general promovidas por esos proyectos, entre comillas, de responsabilidad social de la minera que intenta obnubilar, engañar a la población. La gran pregunta es: ¿estamos dispuestos en Cuenca a repetir estos modelos extractivistas, dejando de lado revisar, evaluar esos impactos ambientales? Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo y doctora Rosana Encalada. Lo que usted nos trae, esta noticia de un diario canadiense, me recuerda, o quizás con una reflexión, dicen que en Namibia dejaron 300.000 toneladas de lixiviados de arsénico. De acuerdo a la consultora colombiana Terrae, se indica que en Quimsacoch, de entrar la actividad minera, dejarían no 300.000 toneladas, sino 5.5 millones de toneladas de drenaje ácido. Y eso sería un pasivo ambiental a perpetuidad. Lo que dice Steven Emmerman será una hipoteca para las generaciones venideras, para nuestros hijos, nuestros nietos y los que van a venir. Y no solamente ha dejado este pasivo ambiental, esta contaminación a perpetuidad, la empresa Dundee en Namibia, en el África, sino también en Serbia y también en Bulgaria. Así dejaron los ríos en Bulgaria y en Serbia. Y aquí están los manifestantes luchando, así como aquí lo venimos luchando 30 años en defensa del agua. Es decir, en estos lugares no es que la empresa generó fuentes de trabajo, no es que cambió la vida. O cambió la vida, pero no para mejor, sino para lo peor. Entonces, lo que hoy está haciendo la empresa Dundee Precious Metals, socializando, está haciendo exactamente al revés de lo que dice la legislación ecuatoriana. Estas socializaciones, estas divulgaciones, estas consultas, tenían que hacer antes de expedir la licencia ambiental, no después. Primero hay que ponerse las medias, luego los zapatos. No al revés, no ponemos primero los zapatos y luego las medias. El Ministerio del Ambiente tenía primero que cumplir los 4 puntos que son irrebatibles, irrefutables, que son condiciones sine qua non para pasar a la siguiente etapa, para extender la licencia ambiental, tal como dispone la Corte Provincial de Justicia de La Suay. Y si no cumplen eso, no podía haber licencia ambiental. ¿Cómo es que ahora, después de expedir la licencia ambiental, se pretende hacer una socialización? Una tristeza ver cómo actúan nuestros gobernantes y cómo actúan estas prontuarias que vienen del norte, pensando que estamos en épocas de la colonia, para convencernos, sabemos que en estos días han estado realizando las socializaciones, entregando regalitos, agendas, pendrives, entre otros, gorras, entregando de regalitos aquí en la ciudad de Cuenca. Y en las comunidades han venido históricamente entregando mangueras, quintales de cemento, materiales para casas comunales, para canales de riego, gorras, camisetas, caramelos, como en el tiempo de la colonia, espejitos a cambio de la riqueza que pretenden llevarse del país. En estos 12 o 16 años que dure la explotación minera, se llevarán
el 96% de regalías, dejarán el 4% de regalías al Estado ecuatoriano, o sea, nada, pero en realidad lo que van a dejar, se llevan la carne, dejan el hueso, pero un hueso contaminado a perpetuidad para los cuencanos que aún, aunque ventajosamente hay un despertar enorme, pero estamos de aquí a 45 minutos en San Bartolomé. Ahí estuvo una multinacional de capitales filipinos. Ahí hace 35 años, casi 40 años, ya abandonó esa minera Armenonic del Ecuador, se llamaba. Ahí desecaron una laguna. Hasta hoy el drenaje ácido de mina sigue contaminando, concretamente en la comunidad Ruicho y otras de San Bartolomé. Si no nos creen, visite o visiten Ponce Enríquez. 5 de los 6 ríos que existen en Ponce Enríquez son ríos biológicamente muertos. El único río que aún sobrevive es el río Gala, que el pueblo de Xumiral, que el pueblo de Ponce Enríquez todavía lucha para que ese río no Ahora, se doctor contamine. Pérez, de acuerdo a lo que usted manifiesta con la entrega de estos regalitos o estas acciones para acercarse a la población, pues la situación es mucho más grave porque la transnacional minera ha logrado llegar incluso a las altas esferas, lo que ha motivado que ustedes pongan o interpongan en la ciudad de Quito ante la Fiscalía una acción, una denuncia en contra tanto del presidente de la República como de la primera dama Lavinia Balbonesi, que han recibido recursos, especialmente la fundación de Lavinia Balbonesi, una fundación que aparentemente gestiona acciones para favorecer el emprendimiento y el desarrollo de las mujeres, habría recibido dinero de esta o financiamiento de esta empresa. Efectivamente, Napoleón Bonaparte decía, cada persona tiene un precio. Y el precio de la señora Lavinia Balbonesi debe ser un poquito más alto que de los dirigentes de las comunidades que también en Victoria del Portete, en Chumblín, en San Gerardo, en Girón, en Tarqui, en Cuenca, han logrado convencer o llevarles a su lado, financiando a nuestro insigne Club Deportivo Cuenca, a los que participaron en las Olimpiadas, recientemente a los deportistas, y a muchísimos, muchísimos, como también intentaron hace años a nosotros llevarnos. Yo recuerdo una anécdota, llegaron a mi oficina por varias ocasiones el sociólogo Carrión a pedir que le acompañe para demostrar que la minera hace una labor ambiental enorme, que hacen explotación minera en parques nacionales en el Canadá. Y cuando le dije, no soy el único que defiende el agua. Yo ese tiempo era presidente de del sistema comunitario Tarqui Victoria del Portete. Les dije, llévenos a los 1.500 familias para ver allí en el Canadá, a ver si realmente eso es cierto. Entonces ahí se retiró. Entonces, de esta misma manera, ha acudido a las altas esferas, como usted bien lo dice, y ha conseguido que la primera dama reciba donaciones de parte de Dandy Precious Metals. Y Dandy Precious Metals no es que da donaciones a cualquiera, sino a quienes pueden ser útiles a su proyecto. Útiles. Y en este caso, la señora Balbonesi, el señor presidente Noboa, los señores ministros y todos son útiles en ese tiempo, o sea, antes del 23 de junio del 2025, porque aún no se expedía la licencia ambiental, entonces había los regalitos, las donaciones. Entonces, dan donaciones a cambio de ¿qué? A cambio de que se les expida la licencia ambiental. Y eso está reñido contra la ley, contra el Código Orgánico Integral Penal. Por esa razón, con fundamento en lo que dispone el artículo 285, que sanciona, que tipifica y sanciona el delito de tráfico de influencias, el 280 que tipifica y sanciona el delito de cohecho. Recordemos el famoso cohecho, caso sobornos, que se dio en tiempos del expresidente Correa. Él recibió donativos de Odebrecht, a cambio de eso se le dio contratos. Es exactamente el mismo caso. Recibe el gobierno de Noboa, la primera dama, regalitos, donaciones para su fundación, que está bien que lo haga con fines
sociales en favor de los sectores más vulnerables, pero no de una empresa que tiene intereses. La Dandy Precious Metals no va a dar donaciones a cualquiera, sino solo a quienes le sean útiles. Y es esta la razón por la que se configura un delito de cohecho, de tráfico de influencias, de conflicto de intereses y de responsabilidad penal. Esta empresa, si hay justicia en el Ecuador, tiene que ser disuelta y liquidada porque está traficando influencias y esta no puede continuar más acá. Por esa razón hemos acudido a la Fiscalía General del Estado a presentar esta denuncia penal para que se investigue contra personas que están vendiendo el patrimonio de los ecuatorianos. Quisiera también pedirle su opinión sobre lo que está sucediendo en Cuenca, doctor Pérez, partiendo de que más allá de leyes de comunicación o cualquier cosa está la ética. Y la ética periodística, que incluye, por supuesto, y fundamentalmente a los medios de comunicación, da cuenta de que un medio de comunicación tiene que actuar con responsabilidad. Es uno de los grandes principios periodísticos. Hoy vemos, escuchamos, leemos propaganda, no tiene otro nombre, no es publicidad siquiera, de Dandy Precious Metals saturando el ambiente, saturando las redes, saturando los medios de comunicación formales en Cuenca. Yo quiero hacer un reconocimiento explícito de algunos medios de comunicación que, guardando esos principios de ética, de coherencia, esos principios ambientales de pro natura, de precaución y de responsabilidad con las generaciones venideras, desde el primer momento han objetado y rechazado esa publicidad engañosa. Y una de ellas es vuestra emisora. Y saludo también a través de este medio otras emisoras que están siguiendo el buen ejemplo de antaño Ondas Azuayas y de ahora Antena 1. Por ejemplo, vi en redes sociales Radio Mágica y Radio La Voz del Tomebamba que también han rechazado. Eso es mantener una coherencia con las generaciones presentes y futuras. Pero es una tristeza que algunos todavía sigan recibiendo y esta empresa, esta prontuaria Dandy Precious Metals, va a seguir haciendo este lavado de cerebros. Y claro, como muchos jóvenes no tienen recursos, la crisis económica, el Estado, el gobierno que es responsable de este Estado fallido, que no da condiciones, no da oportunidades, viene a llenar ese vacío, pero ese vacío primero llena con limosnas y después con intereses de por medio por parte de la multinacional. Es triste lo que pasa y por eso hay que recordarles, como usted bien hacía una referencia al inicio, en la licencia ambiental se coloca una cláusula que es de garantía. Y la garantía de la salud de los cuencanos para el gobierno nacional vale $1.500.000. Quisiéramos preguntarle al gobierno nacional si por $1.500.000 él hipotecaría la vida suya, de su familia, de sus hijos, de sus nietos. $1.500.000 vale los ríos de Cuenca, $1.500.000 vale la salud de los cuencanos, $1.500.000 vale la vida de nuestros hijos. Eso es ridículo, es ofensivo, eso es impresentable. Por eso, ¿cómo no reconocer al colegio de médicos, al colegio de enfermeros, al colegio de arquitectos, de ingenieros eléctricos, agrónomos, ingenieros civiles, al colegio de abogados, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, a los exalumnos del Benigno Malo, a todos, quienes se han pronunciado en contra de la actividad minera en Quimsacocha, porque saben, porque están conscientes que hemos llegado al punto más álgido, es decir, este rato estamos en alerta roja, al no haberse entregado todavía la licencia ambiental. Perfecto, todavía estuvimos ahí litigando en las Cortes de Justicia, dicho sea de paso, que se ha ganado en todas, y yo quería también pedirles aquí, perdone la oportunidad, a los colegios profesionales que han hecho su pronunciamiento, les pido que por favor presenten un escrito ante el juez de instancia, ante el doctor Carlos Eduardo Cárdenas, el juez de ejecución. Presenten un escrito, su pronunciamiento en el juicio número
3067 del 2022, o en su defecto nos presentan a nosotros, que vamos a hacer llegarlo al señor juez, indicando este pronunciamiento para que el señor juez Carlos Eduardo Cárdenas, y es hora que se pronuncie. Sí. Hemos Doctor Pérez, pedido... este tema queremos tratarlo en profundidad. No quisiera dejar pasar la coyuntura a la que usted se ha referido, actuaciones responsables que sí existen en la ciudad de Cuenca. Hemos visto, como usted lo señala, gremios, colegios profesionales, asociaciones barriales, entidades educativas, incluso uno que otro representante público manifestarse muy claramente sobre la posición de la defensa del agua en la provincia de la Azuay, pero quisiera también no dejar de observar lo que sucede en el ámbito gremial de la producción de la industria. Dandy Precious Metals es parte de la Cámara de la Minería, es parte de la Cámara de Industria, y hasta el momento se ha mantenido una posición bastante diríamos cerrada con respecto a la defensa de la minería, considerándole como una fuente importante de producción, pero hay una de las cámaras que sí se ha pronunciado, rompiendo esta unidad, que es la Cámara de Turismo de la provincia de la Azuay, que hizo un pronunciamiento muy claro en contra de este proyecto minero en días pasados. En efecto, yo quisiera hacer un llamado a las cámaras porque nosotros no tenemos ninguna animadversión contra las cámaras. Saludamos, valoramos la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara de Agricultura, la Cámara de Turismo, la Cámara de Construcción, que son las generadoras de fuentes de trabajo que nos han permitido que los cuencanos puedan desenvolverse y que incluso genere por esa participación, no exclusivamente las cámaras, todas las fuerzas laborales, sindicales, gremiales y todos, pero hay que reconocer la fuerza económica que ponen las cámaras y que hace que Cuenca participe con sus impuestos cerca de $1.000 millones anuales. O sea, todo eso es necesario considerar. Pero sí es importante que la Cámara de Industrias, y todas las cámaras, pero particularmente esta, puede emitir su pronunciamiento, porque no es que estamos en contra de la industria, no, estamos en contra de la industria extractivista que pretende envenenar el agua de los cuencanos. Y ahí yo voy a hacer público a un representante honorable, digno, como es el doctor Rodrigo Cordero, a quien le conozco y he conversado con él y ha tenido una posición bastante ecuánime. Ojalá pueda él y otros distinguidos empresarios de Cuenca poner el dedo en la llaga y decir por coherencia, porque también la industria necesita el agua no solamente para tomarlo, sino el agua para producir, para mover la economía, para mover las fábricas, pero tiene que ser un agua limpia. Primero que haya agua, porque la minería puede desecar también las aguas, puede el rato de esos cambiar el curso de las aguas si hay minería subterránea y por todos los conocimientos geológicos, hidrogeológicos que esto puede producir y que lo dice la técnica. Entonces, un llamado realmente a todos los sectores productivos, bien por la Cámara de Turismo de Cuenca, que ha hecho su pronunciamiento excelente, gracias. Igualmente, me parece que es la Cámara de la Construcción o de alguna otra cámara que parece que lo hizo también. También lo hizo, sí. Ojalá esto pueda seguirse multiplicando para que el juez aquí en Cuenca y también obviamente la CIDH en Washington y la OIT en Ginebra puedan también escuchar esas voces, que pueden ser voces sumados a todos potentes para hacer que la justicia brille con luz propia. Bien, vayamos ahora sí a los temas de carácter legal. El gobernador de la provincia de la Azuay, quien cuando concejal tuvo una posición muy clara con respecto a este tema, en documentos que ventajosamente quedan registrados y grabados hoy en su función oficial, mantiene una posición ya diferente, pero se sustenta en que el tema está en manos de un juez y que será la justicia la que decida, dejando atrás, o por lo menos sin mencionar, toda la argumentación de la que hizo gala cuando fue concejal. En todo caso, vayamos a la importancia de esa decisión que eventualmente tendrá que tomarla el doctor Carlos Cárdenas, juez de la localidad. ¿Qué relevancia, qué importancia
qué tan gravitante es este proceso para el destino de Quimsacocha y en consecuencia del agua para Cuenca. Comenzaré con un epígrafe haciendo mención a Confucio, que hace 2500 años decía: si quieres conocerle al hombre, dadle poder. Cuando estamos abajo, somos críticos, irreverentes contra el poder. Pero cuando llegamos al poder, ¿cómo cambiamos de una manera drástica, una metamorfosis? Creo que son muy lectores de Kafka, que tan rápido cambia. Esta es una pena, porque las personas que han estado en el gobierno, han estado en los gobiernos de turno, han sido todos pro mineros, pro extractivistas. Ventajosamente algunos ya no están en el poder, entonces han cambiado. Y ojalá sea ese cambio de corazón, ojalá sea una evolución, ojalá sea una reconciliación con la madre naturaleza. Pero en este caso, volviendo al tema estrictamente jurídico y lo que ha dicho el señor gobernador y lo que han dicho algunos asambleístas, voy a comenzar otra vez diciendo que la verdad a medias es doblemente falaz. Sí, la decisión final está en la justicia, sí, lo sabemos. Está este rato en el juez de ejecución. Pero ¿por qué lo llevan al juez de ejecución? Porque violan la sentencia de la Corte de Justicia de Cuenca, la sentencia de la Corte Provincial, de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de la Azuay, dice con claridad meridiana: si no cumplen con estas 4 medidas de reparación, no pueden pasar a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? El licenciamiento ambiental. Y sin cumplir estas 4 medidas de reparación, que los cuencanos sabemos de memoria, los 2 informes técnicos, el uno con etapa, sobre el valor científico de Quimsacocha, sobre flora, fauna, prelación del agua. Recordemos que de Quimsacocha hay 320 autorizaciones de agua para uso doméstico, riego para abrevadero de animales, riego para la soberanía alimentaria, abrevadero de animales, en fin. O sea, eso tenían que presentar y no lo han hecho. Tenían que hacer la consulta previa, libre, informada, y no lo pudieron hacer, o lo hicieron de manera irregular, fraudulenta, militarizando, sacándoles la consulta no en escaleras, sino en el templete, en un recinto militar. Y la consulta ambiental, lo que ahora están haciendo, la Dandi Precious Metals, eso tenía que hacerlo antes. Pero no una simple socialización, consulta ambiental, guardando los protocolos y estándares internacionales, los que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia de Ginebra, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú. Eso no lo han hecho. Entonces, no está solamente en las manos del juez, está en manos del presidente Noboa y de la señora Manzano, de la ministra del Ambiente, que ellos deberían revocar esa licencia ambiental malhadada, fraudulenta, irregular. Esa licencia ambiental es lo que ha puesto en alerta máxima a los cuencanos. Por eso estamos exigiendo revoque, deje sin efecto esa licencia ambiental. Y si deja sin efecto esa licencia ambiental, pongámonos a conversar, a dialogar, a lo que sea. Pero ¿cómo nos puede ponernos contra la pared? Expide la licencia ambiental y como bondativos, como generosos, como angelitos, dicen que suspenden el inicio de las actividades mineras hasta que se realice la socialización. Los cuencanos no somos ingenuos, perdónenme la expresión, los cuencanos no somos idiotas, no podemos comernos o tragarnos un molino de viento. Esto está en manos del Ejecutivo y aspiramos que hasta el 16 de septiembre revoque esa licencia ambiental. Si revoca la licencia ambiental, seremos asimismo con la misma altivez reconocer de que el gobierno reconoció su error o su horror de entregar una licencia ambiental a una prontuaria y de esta manera podría volver las aguas a su cauce. Si no lo hay, pues lastimosamente el levantamiento se viene y será de carácter indefinido. Pero no decir que la decisión está en el juez. Sí lo está en el juez, pero la primera decisión está en manos del Ejecutivo. Derogue la licencia ambiental. Terminemos, doctor Pérez, pues el tiempo se nos ha agotado. Con este
acto que no sabemos si es parte de una hoja de ruta de carácter legal, si es parte de esta socialización, pero que en todo caso se lo hace en forma conjunta, excitado por el Ministerio de Energía y Minas, que absorbe también hoy al Ministerio del Ambiente por el sector minero y por Dundee Precious Metals. Este taller, así se lo ha llamado, de socialización del plan de manejo ambiental para la fase de explotación y beneficio del proyecto minero Loma Larga, evento al que se ha llamado para el día de hoy, viernes 17:30 en Estancia El Rosario. ¿Qué significado, qué importancia tiene esto? ¿Se sigue intentando de manera forzosa cumplir con un cronograma que de alguna manera habilite finalmente esa explotación? Entiendo que es una de las tantas falacias que la minera va a seguir encauzando para después decir hemos cumplido y para que el gobierno nacional diga ya han cumplido con la socialización. Habría que preguntar a cuántas universidades han invitado, a cuántas facultades de las 4 universidades que existen en Cuenca han invitado, a cuántos de los gremios profesionales de ingenieros civiles, electrónicos, agrónomos, arquitectos, abogados, médicos, enfermeros y otros biólogos han invitado, a cuántas iglesias, a cuántos sacerdotes, al arzobispo Marcos Pérez han invitado, al obispo auxiliar han invitado a los concejales, a los alcaldes de la provincia, han invitado a la Federación de Barrios, a los organismos, al Frente Unitario de los Trabajadores, a los que venimos históricamente defendiendo el agua 30 años, no nos han invitado. Además, la ley y los protocolos internacionales hablan de consulta ambiental, artículo 398 de la Constitución. Consulta previa, libre, informada y consentimiento libre, previo, informado, artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Lo único que exigimos nosotros y demandamos, y eso es irrenunciable, es que cumplan con la Constitución, cumplan con la ley, cumplan con el principio de la seguridad jurídica. El gobierno y muchos juristas de corte neoliberal se rasgan las vestiduras que queremos seguridad jurídica. Cumplan la seguridad jurídica, cumplan con la Constitución, cumplan con las sentencias, cumplan con las leyes, cumplan esos principios y creo que ahí sí podría haber una coherencia. Así es que estamos los cuencanos, los azuayos, alertos, abiertos los ojos y por más que pretendan con estas reunioncitas y con estos regalitos convencernos, decirle se acabó la colonia. Ya no creemos en los espejitos, ya no creemos en las bambalinas, ya no creemos en las falacias, ya no creemos en esas actitudes donativas, sino hay que asumir la resistencia en los terrenos jurídicos, sociales y en todo lo que tenga que ver. En este taller, como punto final, se pone ronda de preguntas y respuestas. Esperemos que haya apertura, pluralismo para responder a todas las preguntas que eventualmente allí se hagan. Gracias a doctor Pérez por habernos atendido. Buenos días, un lindo día, gracias. El doctor Yacu Pérez es activista, jurista, coordinador de los defensores del agua en la provincia de La Suay. Son las